En el día de hoy iniciamos una nueva serie y estamos hablando de un estudio que vamos a compartir durante todo este año sobre el Evangelio de San Juan. La palabra de Dios nos muestra una tremenda enseñanza en este maravilloso Evangelio, porque de acuerdo a la palabra, precisamente el autor, Juan el Evangelista, el hijo de Zebedeo, pues toma este evangelio para presentar a Cristo como el Verbo encarnado, la palabra de Dios que ha tomado carne. La Biblia nos muestra, y yo quiero que como una lectura introductoria abramos nuestra Biblia en Hebreos capítulo número 2. Hebreos capítulo número 2. Y vemos ahí en esta porción de la palabra cómo la Biblia nos muestra, cómo los autores bíblicos narran la necesidad que tenía nuestro Señor de venir a este mundo a ser como uno de nosotros para darnos salvación y vida eterna. Y es maravilloso ver a través de todos los escritores bíblicos la forma en que se manifiesta esta necesidad. Nadie, absolutamente nadie era capaz, ni tenía las cualidades, ni podría de alguna manera a poder darnos salvación y vida eterna a todos aquellos que seres humanos que hemos pecado y que estamos aquí en la tierra. Y vemos aquí en Hebreos capítulo número 2 y versículo número 14 algo importante que quiero compartir antes de entrar en el estudio del Evangelio según San Juan. Y vemos aquí una especie de conclusión de lo que ya se viene diciendo en todo este capítulo, cuando dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y cuando leemos esta porción de la palabra y analizamos lo que la palabra de Dios nos muestra aquí, vemos la realidad de la necesidad que tenía nuestro Dios de venir a este mundo para salvar al hombre pecador. Cómo Dios en su gracia y su misericordia tomó cuerpo, tomó carne como cualquiera de nosotros. Y ahí es donde conocemos lo que en teología se conoce como la unión hipostática. Unión de dos naturalezas disímiles en una sola naturaleza en la persona de Cristo. Él era verdaderamente Dios, pero también era verdaderamente hombre para poder sustituir al hombre en la paga de su pecado en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Pero más que todo, como vemos aquí, para librar de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Cristo venció en la cruz del Calvario a Satanás, como había sido esa maravillosa profecía del protoevangelio que aparece en Génesis capítulo número 3 y versículo número 1 en adelante. Ese que vendría a tomar la posición de Satanás, quien mordería a Cristo, al Mesías, en el calcañar, dice la palabra. Pero también muestra allí el momento en que también ese Cristo, ese Mesías, iba a aplastar la cabeza de la serpiente, dándole muerte eterna. Y como vemos en el verso 15 de este capítulo 2 de Hebreos, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Todo el mundo le tiene miedo a la muerte. Nadie se quiere morir. Ni los cristianos se quieren morir.
Yo no entiendo cómo muchos cristianos no tienen la necesidad, o no tienen la esperanza, o no tienen el anhelo de llegar al reino de los cielos, cuando nosotros sabemos lo que nos espera en la gloria venidera. ¿Por qué tenemos que tener temor a la muerte si Cristo venció la muerte y venció a aquel que tenía el imperio de la muerte? Y vemos ahora, a través de la historia bíblica, la manera en que el evangelista Juan precisamente nos da una visión correcta, una visión precisa, una visión maravillosa de la encarnación del Verbo de Dios. Y vemos aquí, y vamos a hacer hoy solamente una introducción de lo que será el estudio que tendremos durante los próximos 60 domingos, que estaremos estudiando la palabra de Dios sobre el Evangelio de Juan. En esta oportunidad vamos a ocuparnos de estudiar este maravilloso Evangelio, donde nosotros vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo de una óptica diferente a la que lo presentaron los demás evangelistas. De hecho, como todos sabemos, y los que han estudiado el Nuevo Testamento, los 4 evangelios se dividen en 2 grupos. El grupo de los sinópticos, que son aquellos evangelios que ven a Cristo sobre la misma óptica. Estamos diciendo el evangelio de Mateo, que presenta a Cristo como rey; el evangelio de Lucas, que presenta a Cristo como hombre; y el evangelio de Marcos, que presenta a Cristo como el siervo de Dios. Y por eso se le llaman los evangelios sinópticos. Ahora tenemos el grupo que solamente tiene un evangelio, y es el evangelio de Juan, el que se ha llamado el evangelio personal, porque es el evangelio que presenta a Cristo como el Dios encarnado. La parte de Cristo, como dice la Escritura, a que vino a este mundo para darnos salvación y vida eterna. Y noten que los demás evangelios, o los evangelios sinópticos, comienzan la narración de lo que es el acontecimiento de la venida de Cristo a este mundo, desde el momento del anuncio de su nacimiento. Pero es maravilloso ver cómo comienza el evangelio de Juan. Abra su Biblia. Evangelio de Juan, capítulo número 1 y verso número 1. ¿Qué dice allí la palabra? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El evangelista Juan da por sentado. Él no se preocupa por demostrar que Cristo es Dios, porque es Dios. No hay que gastar tinta, no hay que desperdiciar papeles, no hay que extenderse mucho para hacernos entender la realidad de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, el Verbo de Dios, se hizo carne. Nótelo ahí en el capítulo número 1 y verso 14. Dice: y aquel Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este evangelio no te lleva a Belén. Este evangelio no narra el anuncio del nacimiento de Cristo. Este evangelio no habla de la humanidad de Cristo. Para eso se ocupó a Lucas, que de manera pormenorizada nos narra a nosotros los acontecimientos de lo que fue la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y su venida como hombre aquí a la tierra. Juan se va a ocupar de hacernos entender lo que necesitamos saber de ese Dios encarnado que viene a dar salvación y vida eterna a todo aquel que cree en Él. De hecho, si nosotros abrimos el Evangelio de Juan, en el capítulo número 20, Evangelio de Juan, capítulo número 20 y verso número 30,
encontramos allí el por qué se hizo o el por qué se reveló este maravilloso evangelio. Y vemos allí en la palabra cuando dice la escritura: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, o sea, las que se han escrito, dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria a Dios. Todo lo que se ha escrito en ese evangelio, todo lo que vamos a escudriñar y todo lo que vamos a profundizar en ese maravilloso evangelio tiene como propósito que nosotros conozcamos al Salvador del mundo. Aquel que nos da no solamente vida eterna, como dice aquí la palabra, sino que nos asegura la estadía eterna en el reino de los cielos. En Cristo tenemos salvación y vida eterna, como nos dice aquí la palabra de Dios. Ahora, podemos decir que desde el punto de vista de nuestro conocimiento de Dios y de su plan de salvación para con todos los hombres, es el evangelio de Juan el evangelio más importante de todos los escritos soterológicos, de todos los escritos que tienen que ver con la salvación del hombre, ya que en él se declara a todo el mundo en todos los tiempos para que conozcan la manifestación de Dios al mundo en la persona de Cristo Jesús. Lamentablemente el hombre ha negado a Dios. Lamentablemente el hombre ha ido en contra de Dios. Y como alguien dijo, nadie puede luchar con Dios y ganar. Nadie puede luchar con Dios y ganar. Y la Biblia nos muestra claramente en su palabra la necesidad que nosotros los hombres tenemos de encontrar salvación y vida eterna. Porque la Biblia nos muestra dos caminos, solamente dos caminos. El Señor lo dice claramente aquí en su palabra: el camino ancho que lleva a la perdición y el camino estrecho que lleva a la salvación. Eso es lo que vemos en la palabra de Dios. La Biblia nos dice que solamente hay un cielo y hay un infierno. Eso de que purgatorio, eso de que el lugar de los muertos, eso que, oiga, dos lugares eternos: el cielo y el infierno. El Señor declaró en su palabra: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice la palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Y Dios declara aquí en esta porción de la escritura la manera en que nosotros, confiando en ese Dios encarnado, en esa encarnación de Dios, en la persona de Cristo Jesús, creyendo y confiando que Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados, para pagar lo que a mí me correspondía pagar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Y si tú pecaste y yo pequé, nosotros tenemos que morir. Pero no estamos hablando de la muerte física, porque la muerte física cae a todos los hombres. Porque fue un decreto de Dios el día en que habló con Adán en el huerto del Edén: el día que comieres del fruto de este árbol, ciertamente morirás. Y creo que de aquí nadie sale vivo. Está hablando de la muerte espiritual. Está hablando de la muerte eterna. La Biblia nos muestra que muerte es separación. Cuando una persona muere físicamente, separa su cuerpo del alma. Su alma va a la presencia de Dios. Si creyó en Cristo, va al cielo. Si no creyó en Cristo, va al infierno eterno. Pero cuando se está hablando de la muerte espiritual, se está hablando de la separación del hombre
de la persona de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es vida. Y miren, lo vemos aquí. Yo soy el camino, dijo Cristo, la verdad, ¿y qué? Y la vida. Nadie viene al Padre. ¿Y por qué Él dice nadie viene al Padre? Y no dijo nadie va al Padre. Porque Él debió haber dicho, si no era Dios, nadie va al Padre. Pero ya Él había declarado que el Padre y Él, uno somos, dijo el Señor. Nadie viene al Padre sino por mí, sino a través de la obra que Él hace en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna. Desde los años 85 al año 90 después de Cristo, parece ser que se comenzó a circular el Evangelio de Juan en todas las iglesias de cristianos que había para aquel entonces. De hecho, se conoce esa realidad porque en el capítulo 5, versículo 2, todavía no había sido destruida la ciudad de Jerusalén. Y vemos que allí se menciona precisamente la ciudad de Jerusalén, la que en el año 70 había sido destruida. Y nosotros vemos aquí la manera en que se puede indicar, ¿verdad?, el momento en el cual fue escrito el libro o el Evangelio según San Juan. Ahora bien, ciertamente lo importante de todo esto y lo maravilloso de todo esto es cuán grande es la obra de salvación que Cristo ejecuta para bien y bendición de nosotros, para salvación de nuestras vidas y salvación de nuestras almas. Aquel que ha oído lo que la palabra de Dios dice va a encontrar salvación y libertad. Va a encontrar, como dice la Escritura allí, vida en su nombre. Porque Él es la vida, pero la vida eterna, como nos enseña la palabra de Dios. Ahora bien, haciendo un análisis pormenorizado de lo que es propiamente el Evangelio de Juan, tenemos que comenzar con la paternidad de este Evangelio. Aunque todos sabemos que fue por inspiración del Espíritu Santo, como así nos declara la palabra de Dios, fueron todos los escritos que encontramos, ¿verdad?, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que el autor físico de este Evangelio fue el evangelista Juan. Este escritor es denominado autodenominado por sí mismo, valga la redundancia, como el discípulo a quien amaba Jesús. Vemos aquí en esta porción de la Escritura, capítulo 21, versículo 20, versículo número 24, la evidencia de que este epíteto se dio el mismo autor para que se pudiera distinguir entre los demás escritores y entre los demás discípulos. Y vemos allí que se destaca con este epíteto o con este nombre o sobrenombre que se da a sí mismo Juan, la relación especial que él tenía con nuestro Señor Jesucristo, el discípulo amado. Cada vez que se habla de Juan, se habla del discípulo amado. Y vemos aquí obviamente que el escritor era un judío palestino que fue testigo ocular de los acontecimientos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos da un notable conocimiento a todos los creyentes de todo lo que fueron los eventos, los acontecimientos alrededor de las costumbres del pueblo de Israel, como vemos en el capítulo 7, verso número 37, verso 39 y capítulo 18 y verso número 28. Tiene de igual manera un conocimiento pormenorizado de la tierra de Palestina, como también se muestra en el capítulo 1 y los versos 44 y versículos 46. Este discípulo
que se define a sí mismo como aquel que amaba a Jesús, incluye detalles propios, oiga, de lo que él vio y experimentó. De hecho, cuando escribe el libro del Apocalipsis, él hace esta aseveración: lo que sus ojos habían visto, lo que sus manos habían palpado. Y vemos aquí claramente la manera en que de primera mano nosotros recibimos la información de un testigo ocular de lo que había acontecido en el tiempo de Jesús y lo que Jesús había venido a hacer a este mundo para salvar al hombre pecador. Este discípulo amado, de acuerdo a la Biblia, era hijo de Zebedeo. De hecho, hay una especie de pensamiento dicotómico, si se pudiera decir así, entre ese Juan amoroso y lo que se describe de los hijos de Zebedeos. ¿Cómo se le llama a los hijos de Zebedeo? Los hijos del trueno. ¿Por qué se le llamaron los hijos del trueno? Porque en ocasiones eran bien impetuosos, y de hecho en un momento específico del ministerio del Señor mandaron o querían que viniera fuego del cielo y consumiera a todos sus adversarios. Y uno dice, bueno, con amores así, esos son amores que matan, ¿verdad? Pero vemos la dicotomía en ese sentido, ¿verdad? De lo que es la personalidad de Juan en su aspecto amoroso, en su condición de amor para con el Señor y para con lo que manifiesta en sus escritos, y lo que se conocía de Juan al momento en que fue llamado por el Señor al ministerio apostólico. Vemos aquí, de acuerdo a la Biblia, que era hijo de Zebedeo. De hecho, en el capítulo número 4, versículo 21, también se menciona a Salomé como su madre, una de las que servían de igual manera al Señor Jesucristo durante todo el ministerio. Era hermano de Jacobo, y todos sabemos, ¿verdad?, que Jacobo fue un personaje importante, principalmente en la iglesia de Jerusalén, al momento en que Cristo sube al reino de los cielos. Era Galileo también de nacimiento, o sea, era de la región de Galilea, y parece que procedía de una familia acomodada. De hecho, en Marcos capítulo 15, versículo número 40 al 41, se menciona, ¿verdad?, aquí la condición de lo que era el contexto de su hogar, en la persona de Salomé, su madre, cuando servía al Señor en la manera en que sirvió al Señor Jesucristo. Aunque a menudo se presenta como el discípulo amado, sabemos que Juan tenía un carácter firme, un carácter propio de un hijo de Dios que ardía en su corazón para la fidelidad de la obra de nuestro Dios. Y aun cuando se le llamó el hijo del trueno, o hijo del trueno, como su hermano Jacobo, nosotros vemos la manera en que a través de sus escritos muestra el deseo de que todos nosotros nos amemos como debemos amarnos. De hecho, cuando escribe su primera epístola, nos dice como una condición de la seguridad de salvación de un creyente, el amor a los hermanos. Dice: el que no ama a su hermano no es de Dios, dice la palabra. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no ama a su hermano no es de Dios. Tan simple como es. Y él manifiesta en cada uno de sus narraciones, en cada uno de sus escritos, en cada una de las revelaciones que tuvo conforme al Espíritu de Dios de su palabra, la manera en que nosotros debemos mostrar por nuestro amor la manera en que somos hijos del Dios Todopoderoso. Ahora, es evidente que Juan destaca de una manera especial la cercanía que tuvo con nuestro Señor Jesucristo.
Vemos aquí en la palabra la forma en que Juan mantuvo una fidelidad al Señor hasta el último momento, hasta el último respiro de nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando leímos en el día de hoy, en el tiempo de la lectura bíblica, los acontecimientos que narra Mateo acerca del último momento de el Señor con los discípulos, vemos allí que hasta el apóstol Pedro, quien había prometido que nunca iba a negar al Señor, lo negó 3 veces. Ahí vemos en esa porción de la escritura que narra Mateo cómo las ovejas se quedaron sin pastor. Ahí vemos cómo abandonaron esas ovejas al Señor al momento en que el Señor estaba en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia, y todos huyeron. Sin embargo, en esa imagen que tenemos de la cruz del Calvario, del momento en que el Señor expira y dice, todo es consumado, estaba allí el apóstol Juan, a quien el Señor, antes de expirar, le entrega la custodia de su madre. Porque todos sabemos que los medios hermanos del Señor no se convirtieron hasta después de la resurrección. Todos sabemos que posiblemente José, el padre, ¿verdad?, de crianza de Jesús, ya había muerto para aquel entonces. No aparece en los escritos neotestamentarios luego, ¿verdad?, de el ministerio terrenal de nuestro Señor, de los 3 años de ministerio de nuestro Señor. Aparece solamente María. Es de suponer que José había fallecido en el periodo en el cual Jesús creció hasta sus 30 años. Y es aquí cuando dice la escritura que Jesús le dice a Juan, he ahí tu madre. Y a María le dice, he ahí tu hijo. Y Juan queda responsable de el cuidado, de la custodia de la madre de Jesús. Ahora bien, Juan asimismo se constituyó en uno de los principales líderes neotestamentarios. Fue un líder importante. Jugó un papel importante como líder en las iglesias, las obras de la iglesia primitiva. De hecho, en Gálatas capítulo número 2 y versículo número 9, encontramos allí al apóstol Juan haciendo una labor de liderazgo como ningún otro de los apóstoles. Y era considerado, lo leemos ahí y podemos abrir nuestras Biblias, ahí en Gálatas capítulo número 2, verso número 9, cuando dice aquí la escritura, considerado junto a Jacobo su hermano y también al apóstol Pedro como columna y baluarte de la verdad. Mire qué bendición que nosotros como cristianos pudiéramos ser considerados como columnas. ¿Usted sabe lo que es una columna, verdad? Si esas columnas no estuvieran ahí, estuviéramos aplastados nosotros. La que sostiene. Y la iglesia de Cristo ha sido sostenida por esas columnas y por muchas otras columnas que todavía están glorificando el nombre de Dios para bendición de cada uno de nosotros. Y la Biblia nos muestra aquí que el apóstol Juan junto con estos 2 hermanos en Cristo fueron considerados como columna y baluarte de la verdad. Más tarde todos sabemos que el apóstol Juan fue erradicado a la isla de Patmos. Aun cuando vivió en la ciudad de Éfeso, por causa de las persecuciones en el tiempo de la iglesia primitiva y como producto de su fidelidad al Señor, fue desterrado a una isla solitaria. Y allí, como dice la palabra, y lo podemos ver en Apocalipsis capítulo número 1 y versículo número 9, escribe
el libro de la revelación de los últimos acontecimientos o de los acontecimientos del fin. Un maravilloso libro que nos da a los cristianos la esperanza de la gloria venidera, del momento en que celebraremos allá en los cielos la cena de las bodas del Cordero y donde estaremos eternamente con nuestro Dios. Como vemos aquí, esta condición de líder le dio al apóstol Juan una concepción mucho más amplia que a los demás apóstoles de lo que era la obra de Dios, de lo que era la iglesia de Cristo, de lo que la iglesia de Cristo necesitaba entender sobre la base del amor de Dios para conquistar a este mundo. La Biblia nos dice que en el amor no hay temor. La Biblia nos dice que el que ama ha conocido a Dios, en contraposición al que no ama. Dice, no puede decir que ha conocido al Dios de los cielos. Y vemos que Juan presenta esta maravillosa concepción del amor de Dios como ninguno otro de los escritores bíblicos. Ahora, hay un enfoque distintivo que debemos destacar en el libro o en el Evangelio según San Juan: la naturaleza de Cristo. Ese es el toque distintivo más importante que nosotros tenemos que destacar sobre la obra que hace Juan, o sobre la revelación que recibe Juan para transmitirlo a través del Evangelio. De hecho, el Evangelio de Juan ha sido considerado por muchos teólogos como el más teológico de todos los escritos que nosotros podemos tener en el Nuevo Testamento, principalmente entre los evangelistas. El Evangelio de Juan trata, como ya he dicho, la naturaleza divina de nuestro Señor. La simbiosis entre esa naturaleza divina y la naturaleza humana que el Señor adopta al momento en que viene aquí a la tierra. De hecho, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, y vamos allí, en lo que se conoce teológicamente como la kenosis de Cristo, nos narra allí la manera en que nosotros tenemos que adoptar esa actitud que tuvo nuestro Señor aún siendo Dios. Y dice el capítulo número 2 del Evangelio, de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, dice: por tanto, si hay virtud, alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahí vemos la línea sobre la cual el apóstol Juan narra lo que narra en su evangelio. Dice el versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La kenosis de Cristo. La palabra griega que se utiliza para esto es la palabra kenosis. Y vemos allí que habla de ese despojo de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a ti y a mí, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, que dice allí, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y esa fue la victoria de Cristo.
Dice el versículo 9: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa humillación lo llevó a ser glorificado. Y el apóstol Juan, como nosotros vemos en esta porción de la palabra, en este evangelio maravilloso que él escribe, presenta esa naturaleza de Cristo, portada dentro de una naturaleza humana, dentro de ese cuerpo de carne, como dice la palabra de Dios, para ser como uno de nosotros y pagar por nuestros pecados. La presentación que hace de Cristo el apóstol Juan como el Hijo de Dios es sumamente particular. La presentación que hace Juan de Cristo y que da en su libro, lo presenta primeramente como el Verbo de Dios, capítulo 1, verso 1. En segundo lugar, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, capítulo 1, verso 29. Lo presenta como el Mesías prometido, capítulo 1, verso 41. Lo presenta como el Hijo de Dios y el Rey de Israel, capítulo 1, verso 49. Lo presenta como el Salvador del mundo. Si usted quiere un Salvador, es Cristo Jesús. Es más, la palabra misma nos enseña, y Lucas lo narra o lo presenta en su libro de Hechos de los Apóstoles, cuando dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Mire, eso descarta a los brujos, a los santos, a las vírgenes, a todo el mundo, para salvación de tu alma. El único que puede pagar por tus pecados es el mismo Dios. Y para poder hacer eso, tuvo que encarnarse y ser como tú y como yo, para pagar por ti y por mí. Y por último lo presenta, capítulo 20, verso 28, como Señor y Dios. Como Señor y Dios. Evidentemente el apóstol Juan está interesado de una manera muy particular, por la inspiración del Espíritu Santo, en presentar esa naturaleza divina de Jesús dentro de esa naturaleza humana, para que por él tengamos la oportunidad de esa salvación y de esa vida eterna. Una distinción que no encontramos en ningún otro evangelio, como lo hace el evangelista Juan. Otro aspecto distintivo o enfoque distintivo del evangelio según San Juan es la deidad de Cristo. Ustedes saben que el mismo Juan escribe Primera de Juan para combatir los pensamientos gnósticos del primer siglo, que decían que Jesucristo no era Dios. Y vemos aquí en esta porción de la Escritura y en este evangelio cómo el apóstol Juan hace énfasis en la deidad de Cristo, y vemos allí esa deidad afirmada en una serie de declaraciones que no encontramos en otro evangelio. Cuando Moisés iba camino, o fue llamado por Dios para que fuese a buscar o a rescatar su pueblo de la nación egipcia, Moisés preguntó allí en el monte Sinaí a Dios: ¿Y qué le voy yo a decir a esos egipcios? ¿Y qué le voy yo a decir al pueblo que me ha enviado? ¿Y qué vemos en Génesis capítulo 3, verso 14? Tú le vas a decir: yo soy, te he enviado. Y nosotros vemos a través del evangelio de Juan la manera en que el Señor Jesucristo se presenta aquí como ese yo soy del Antiguo Testamento.
el que viene a rescatar a su pueblo de sus pecados, al que viene a darle vida y libertad a aquellos que estaban oprimidos. ¿O no dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres? Y está hablando de Cristo, no está hablando del periódico. ¿Cuál era el periódico ese? Había un periódico aquí, El Caribe o el Litín o no sé qué, que decía conoceréis la verdad, como que el periódico era que decía la verdad. Oiga eso. La verdad es Cristo, lo dice ahí: yo soy el camino, la verdad. No dice una verdad, dice la verdad, la única. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Cristo manifiesta en este evangelio, a través de lo que Juan escribe aquí, la manera en que él se autocalifica como el yo soy del Antiguo Testamento. Le dijo a los israelitas, a los fariseos: yo soy y estoy entre vosotros. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El único que puede limpiar los pecados es Jesucristo. ¿O no dice el mismo evangelista Juan en su primera epístola: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre? ¿Ahí menciona algún nombre que no sea Jesucristo? Cuando usted comete un delito, lo primero que usted busca es un abogado. ¿Para qué? Para que lo defienda. Y si usted no tiene dinero para buscar un abogado, le tienen que asignar un abogado de oficio. ¿Para qué? Para que lo defienda. Y no hay abogado en esta tierra, oiga, que pueda encontrar a un ser humano libre de pecado. Eso dice la Biblia. ¿O aquí hay alguno que no ha pecado? ¿Me puede levantar su mano? ¿Alguno que no ha pecado en su vida? Todos somos pecadores. Y como ya he dicho, la paga del pecado es la muerte. Y el Señor dice en su palabra, dice claramente que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el único abogado que Dios nos ha asignado, porque donde nos va a juzgar en el cielo, no es allí en la feria, no es en Ciudad Nueva, en el cielo, en el tribunal de Cristo, en el tribunal de Dios. Léase Apocalipsis capítulo número 20. Léase lo que la Biblia dice cuando todos los muertos se pondrán de pie delante de Dios y los libros serán abiertos. Ahí no hay expediente que nadie soborne. Ahí no hay expediente que usted dé unos cuartos por atrás y desaparece. Los libros fueron abiertos, dice la Biblia. Y será juzgado cada uno según sus obras. Y si usted no tiene un abogado que lo defienda, es para el infierno eterno que va. El único que puede librarnos de la condenación eterna es Jesucristo. Si alguno hubiere pecado, dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque vaya a ver cuánta injusticia hay en este mundo. El único justo es el Señor Jesucristo. El yo soy,
Y lo destaca el apóstol Juan en cada una de sus narraciones. Y asimismo después declara: y yo soy el buen pastor, y yo soy el que doy mi vida por las ovejas, y yo soy la vid verdadera, y yo soy el pan de vida, y yo soy... Y ahí todo el tiempo la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Así voy a poner yo en mi tumba. Lo voy a dejar escrito. Aunque lo ve muerto, está vivo por Cristo. Porque Cristo da vida, y vida en abundancia, como dice la palabra de Dios. ¿Qué más vemos como distintivo de este libro? La estructura misma y el estilo con que es escrito este evangelio personal. Narra solamente 7 milagros, 5 de los cuales, oiga, no están referidos en ningún otro de los evangelios. Y por eso concluye el evangelista, hablando del propósito del libro: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y él hace referencia, él sabía que tanto Marcos como Lucas, ¿verdad?, como Mateo habían narrado muchos otros milagros. Pero los que él narró fueron suficientes para mostrar que él era el yo soy. El yo soy encarnado. El yo soy que había venido a este mundo para darnos salvación y vida eterna. Y este evangelio contiene la mayor cantidad, oiga, de entrevistas entre Cristo y personas incrédulas. ¿Te recuerda? Lo vamos a ver en el capítulo 4. La famosa entrevista del Señor con la mujer samaritana. Yo soy el agua de vida, el agua que salta para vida eterna. Señor, dame de esa agua. Busca a tu marido. ¡Pum! Tremenda trompa entre los ojos le dio a la samaritana. Yo no tengo marido, Señor. Que no tienes marido. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Ahí mi madre. Yo imagino la chocada que tuvo la mujer samaritana en ese momento. Pero a veces hay que chocarnos a nosotros, porque todos nosotros nos creemos buenitos. Nosotros sabemos y reconocemos que somos pecadores. Pero si viene alguien a decirte a ti: no, porque tú eres un ladrón, tú le entras trompa a cualquiera. Y tú enardece tu corazón cuando tú tienes una acusación de esa naturaleza. ¿Cómo yo voy a ser ladrón? ¿Cómo tú me estás acusando a mí de ladrón? Si yo siempre he sido un hombre honesto, hombre bueno. ¿Qué es lo primero que le aconsejan los abogados a los defendidos? No te declares culpable. Eso es lo primero. Si tú quieres que yo no te declares culpable en los choques. Usted ha visto en los choques de tránsito. No te declares culpable. Reconocemos que somos pecadores, pero no queremos que nos acusen de pecadores. Y nos creemos tan buenos, ¿verdad? Porque nos metieron en la cabeza de que éramos chiquitititos, ¿verdad? Que las obras buenas como que cubrían las malas. Y que cuando lleguemos al cielo va a haber una balanza a donde van a poner todas las obras buenas y del otro lado las obras malas. Y que si tú has hecho muchas obras buenas, ¿verdad?, van a pesar más que las malas y te van a llevar al cielo. ¿Qué cuento es ese? Eso no está en la Biblia. Eso no fue predicado por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo que te dice: tú tienes que reconocer que eres pecador. Tú tienes que reconocer que estás muerto en tu pecado. Tú tienes que reconocer que necesitas salvación. Oiga, a nadie lo sacan de un
mar turbulento donde se está ahogando hasta que no diga, me estoy ahogando. Mientras usted está, mire, privando en quién, ¿cómo se llama el que ganó la Marco Díaz? Sí, Marco Díaz. Yo pensé en el americano ese que ganó la Olimpiada, Michael Phelps. Y usted priva en Michael Phelps ahí, y en Marco Díaz usted está braceando, nadie le va a hacer caso. Pero cuando usted está, ¡sálveme que me estoy ahogando! Y usted está ya con el agua en el esófago, entonces ahí usted le van a tirar el salvavidas. Tenemos que reconocernos pecadores. Si tú no te reconoces pecador, ¿de qué te van a salvar? Cristo dijo, yo no vine a buscar justos, sino pecadores que procedan al arrepentimiento. Y por eso le dijo el Señor a Nicodemo, y lo vamos a ver en el capítulo 3, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo si tú quieres ver el reino de Dios. Si tú no naces de agua y de espíritu, si tú no mueres a tu vida de pecado y naces a una vida nueva por medio del arrepentimiento, no vas a poder entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es para pecadores perdonados, porque no hay hombres perfectos ni que nunca peque, como dice la palabra de Dios en esta tierra. Y por último, vamos a ver en el contenido la obra y misión de nuestro Señor Jesucristo. Como el Señor Jesucristo, como narra el capítulo 20, verso 31, hizo grandes señales. ¿Qué son señales? ¿Para qué son las señales? Para indicarnos por dónde tenemos que ir. Para eso son las señales de tráfico. Para eso. Aunque hay personas que confunden las señales de tráfico y los letreros de las vías. El hermano Toribio se me perdió por allá, por New Jersey. ¿Y por dónde tú estás? Aquí en la esquina, esto con un one way. No, eso no es el nombre de la calle, eso son señales. Para que stop, para que te pare. Y one way para que una sola vía. ¿Usted está viendo cómo es el asunto? Las señales son para indicaciones, para que nosotros sepamos en quién creer, por dónde coger, a qué es lo que vamos a dónde vamos a ir, hacia dónde está nuestro destino. El Señor no fue como, usted se acuerda cuando uno pasaba por el Parque Enriquillo en la época de Trujillo, me acuerdo de eso. Ustedes, la mayoría no había nacido cuando eso, pero bueno. Y siempre había un tipo ahí con una culebra y una que yo cuánto, y la gente venía y hacía muchísimos predicadores. Que hay un señor que tiene una cédula, el número de la cédula no es. Y la gente cree que Jesucristo fue eso. Las señales del Señor fueron para indicarnos el camino al cielo eterno. Al cielo eterno. Y vemos allí cuando Él hace la conversión del agua en vino. Eso lo cogen los borrachos ahora para decir que, pero el Señor convirtió el agua en vino, porque yo no puedo beber. No, para indicar el poder que Él tenía sobre todo lo creado. La curación del hijo del noble, la sanación del paralítico, la alimentación de los 5,000, el andar sobre las aguas, el dar vista al ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro. Y cada uno de esos milagros dieron como evidencia de que Él era el yo soy. De igual manera veremos en este maravilloso evangelio la obra del Espíritu Santo, la obra de Satanás en contra del mundo, la obra del Verbo de Dios y lo que es el nuevo nacimiento como el único medio que tenemos para poder entrar y ver el reino de Dios. Ya hemos visto el propósito. El propósito del libro se narra en el capítulo 20, versos 30 y 31, y ya lo vimos en la introducción. Hizo además Jesús
muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no fueron escritas o no están escritas en este libro, pero las que se escribieron, las que usted lee cuando usted abre el Evangelio de Juan, se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido, el que aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es solamente el día que tú te conviertes a Cristo, solamente el día en que tú naces de nuevo, como dice la palabra, tú vas a tener vida y vida eterna. Por eso dice el capítulo 5 y verso 24, mi versículo preferido, el que oye mi palabra. Oír significa obedecer. El que hace lo que mi palabra dice, eso es lo que significa oír. Eso es como cuando usted le dice al muchacho, tráeme un vaso de agua, y el muchacho está que no sabe, ¿no? Pero muchacho, ¿y tú no me oíste? ¿Y por qué usted le dice eso? Porque no obedeció. Y el Señor dice, el que oye mi palabra, el que obedece mi palabra, oiga, y cree al que me envió, tiene en presente vida eterna. En el momento que usted se convierte, usted tiene. Usted estudió gramática, ¿verdad? Si no, aquí está la hermana Flori, que le puede dar una clasecita. Tiene en presente vida eterna. No muere nunca más espiritualmente. No se separará de Dios nunca más. Dice la Escritura en Juan capítulo 8. Dice, nada nos separará del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez. Dice allí, ni peligro, ni espada. Nada, ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ahí lo vemos. Y la Escritura nos advierte esa realidad. Y en Cristo, como dice la palabra, tenemos esa salvación eterna. ¿Y qué más dice el texto? El que cree, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no, ¿qué dice? Perecerá jamás. En futuro, no perecerá jamás. Pero hay una tercera indicación ahí. Mas ha pasado de muerte a vida. En pasado. Eso pasó en mi vida el día 4 de octubre del año 1979 a las 3 de la mañana. Pasé de muerte a vida. Porque yo soy santo. No, soy un maldito pecador, perdonado por Cristo. Eso es lo que somos. Reconocí mi pecado delante de Dios, confesé mi pecado ante el Señor por medio de mi abogado defensor, Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él me dio perdón y salvación. A eso vino a buscar el Señor. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y por eso hoy tenemos la bendición de poder disfrutar un salmo como el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué dice ahí? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice la palabra, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, dice allí la palabra. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tus misericordias, por tu grandeza, por la manera, Señor, en que tuviste a hombres pecadores, necesitados de salvación, y te hiciste hombre, como uno de nosotros. Participaste de carne y sangre para arrebatar de las manos de Satanás, quien tenía el imperio de la muerte, y darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú eres para con nosotros. Gracias porque tú has dejado las indicaciones necesarias, las señales que necesitamos para poder entrar en la patria celestial. Pero abre nuestro entendimiento. Danos humildad para reconocer lo que somos delante de ti, oh Dios. Y que al final de todo, Padre, la gloria sea para ti. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestros corazones, que tú nos bendigas, y que a través del estudio de este maravilloso evangelio nosotros podamos también ser bendecidos y bendecir a otros. Guárdanos, Señor, y que al final de todo, Señor, podamos darte gracias, podamos glorificarte, podamos entronarte, y que tú seas para nosotros lo que tienes que ser: nuestro único Señor, nuestro único Dios, nuestro único Salvador. Bendice, Señor, a tu pueblo y glorifícate en medio nuestro. Y te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, en quien tenemos nosotros salvación, en quien tenemos nosotros esa vida eterna que tú ofreces junto a ti. Comunión eterna contigo. Y ahora todos orando. Si en esta mañana usted ha sido enfrentado por la palabra, y usted ha sido reflejado en lo que Dios nos declara en ella, y el Espíritu de Dios le ha dado convicción de que somos pecadores, le ha dado convicción de que si morimos en esa condición vamos al infierno eterno, pero también le ha dado convicción de que Cristo Jesús puede ser su Señor y Salvador, y el que le libre del infierno eterno y le lleve a la gloria venidera. Si usted ha entendido esta realidad, si usted ha entendido lo que la palabra de Dios quiere transmitir a su corazón para salvarle, ahí me gustaría que ahí en el silencio de su asiento usted pueda decirle a Dios en una oración, tomando la decisión de transformar su vida, reconociendo en humildad: Señor Padre, soy pecador, soy pecadora según su caso. Yo necesito la salvación y la vida eterna. Yo quiero que tú me salves y me perdones de todo lo que yo he sido fuera de ti. Yo quiero aceptarte como mi Señor y Salvador. Yo quiero esa vida eterna que tú ofreces en tu palabra, en tus propias palabras. Entrégale tu vida al Señor en arrepentimiento y fe. Ahí en el silencio de tu asiento, entre tú y Dios, solamente Dios tiene que oírte, y Él oye al hombre pecador que procede al arrepentimiento. Dios está esperando por ti. Él no va a obligar a nadie a entrar en el cielo. Él te está invitando a disfrutar de la gloria celestial,
de una vida llena de bendición, una vida que asegura en el reino eterno de los cielos. Si en esta hora has tomado esa decisión, si has orado al Señor y has tomado la decisión de entregar tu vida a Él y lo has hecho de corazón, me gustaría dar gracias a Dios por ti. Terminar orando por ti. Hámelo saber levantando tu mano y vamos a dar gracias al Señor por tu decisión. Alguien así que haya entregado su alma a Cristo Jesús en esta mañana. Alguien así. Amén. Alguien más. Amén. Alguien más que no se avergüenza de decir: Señor, perdóname. Yo quiero salvación y vida eterna en Cristo. Yo quiero tener la seguridad hoy de que si muero en esta hora, yo voy a tu presencia. No por mí ni por mis méritos, sino por lo que hizo Cristo por mí en la cruz del Calvario. Alguien así. Alguien más que haya confesado a Cristo como Señor y Salvador. Levanta tu mano y voy a dar gracias a Dios por ti. Padre nuestro, te doy gracias por estas almas que han tomado la decisión de entregar su corazón, su alma a ti, oh Dios. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú eres el único Padre que puede perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Tú eres el único que puedes darnos salvación y vida eterna. Gracias por tu palabra, gracias por este evangelio en el cual hoy incursionamos para bendición de nuestras almas. Bendícenos, oh Dios de los cielos, y guarda nuestros corazones para gloria tuya. Y bendice a cada uno de aquellos que ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén y amén. Que Dios le bendiga.